Como os iba diciendo, en la misma zona de Puerto Llano, ahí en Ciudad Real, pues hay una planta que se dedica al refinado del petróleo. Realmente, igual que no tenemos petróleo aquí, la mayor parte de ese trabajo con el petróleo no está en manos de empresas españolas, sino grupos extranjeros, y esas son grandes empresas que se dedican a manejar el negocio petroquímico. Y luego existen otras industrias ya más pequeñas que trabajan con los derivados del petróleo y su segunda transformación, esas sí que tienen un trabajo, o un tamaño mejor dicho, más reducido. Y por último estarían las industrias, dentro de las contemporáneas, las industrias agroalimentarias, aquellas que transforman los productos de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, para producir alimentos para el consumo humano. Hablaríamos ahí de empresas que tienen un tamaño de pequeña y mediana empresa, lo que conocéis como pymes, os acordáis porque lo habéis visto además con José María en Economía, y que viven procesos de concentración empresarial, para no ser empresas tan pequeñas. Y es verdad que industrias agroalimentarias las tenemos según el tipo de agricultura, ganadería, explotación forestal, mejor dicho, agricultura y ganadería más que explotación forestal, perdonad, se darían ese tipo de industrias para producir esos alimentos según la zona en la que están. Por ejemplo, las industrias agroalimentarias porcinas, pues por ejemplo tenemos como zonas como Lorca en Murcia, o Alhama de Murcia con el Pozo, o por ejemplo zonas más relacionadas con las industrias de frutas y hortalizas las tendríamos aquí en la zona de Almería, o relacionadas con la industria porcina también del cerdo ibérico en las zonas de Extremadura, o en zonas también de Huelva, en el caso de Andalucía, o por ejemplo la industria de conservas del pescado en zonas como Galicia, o en zonas como Cantabria y el País Vasco. Según la zona donde se da esa materia prima, esa agricultura, esa ganadería, esa pesca, tenemos un tipo de industria agroalimentaria u otra. Y os he de decir que aquí España sí que es una potencia importante en exportación de productos agroalimentarios. Si os acordáis, os hablaba en el tema del espacio rural de esos cultivos industriales que necesitaban de una transformación anterior a su consumo. Ejemplo, el aceite viene del olivar, de las aceitunas, que se prensan y se trabajan en las cooperativas o en las almazaras y luego se consumen. Pues esas industrias como las almazaras, si hablamos por ejemplo del aceite este que se hace tan famoso aquí en Almería de Canjayar, pues esas almazaras al final estarían haciendo una industria agroalimentaria. Por lo tanto, llevaríamos vistos los tres tipos de sectores industriales tradicionales, con la siderurgia, la construcción naval y el textil, los cuatro grandes tipos de sectores industriales contemporáneos, electrodomésticos, automóviles, industrias petroquímicas o petroquímica y agroalimentaria, y nos quedaría por último, para terminar, el segundo apartado que trabajábamos hoy, que serían los sectores industriales tecnológicos de vanguardia. Tecnológicos, porque son las nuevas tecnologías, por eso se les llama también industrias punta, y de vanguardia, porque la vanguardia es lo que va por delante de su tiempo. Tened en cuenta que estamos, y son los que tendrían sobre todo su origen finales del siglo XX y principios del actual siglo XXI en el que nos encontramos. Tened en cuenta que esos sectores, como señalo aquí, subrayo, industriales tecnológicos de vanguardia, que son los que más se desarrollan en los últimos años, pues pertenecen al mundo en el que nos ha tocado vivir. Y es verdad que las cosas cambian muy rápido. Tenemos unos mecanismos de información que nos permiten tener una comunicación prácticamente instantánea, nos enteramos prácticamente de las noticias antes de que pasen. Cuidado que eso también tiene una serie de peligros y estos días los estamos contemplando. Mucho cuidado con las cadenas de WhatsApp, con la serie de bulos, la serie de fake news que van saliendo por ahí, porque es verdad que tenemos porque es verdad que tenemos mucha información, pero también hay que saber discriminar esa información, porque precisamente ese gran potencial de información también tiene una serie de peligros. Pero sí que es verdad que con la llamada tercera revolución industrial o cuarta revolución industrial para algunos, pues se han desarrollado industrias más avanzadas que necesitan de una inversión sobre todo en educación, en formación profesional, en determinadas carreras o grados que están más relacionados con toda esta tecnología, que necesitan de una inversión en investigación, más desarrollo, más innovación, esa idea del I más D más I. Y básicamente ahí encontraríamos pues diferentes tipos de industrias, la electrónica, la informática, la biotecnología, las industrias que trabajan en nuevos tipos de materiales más resistentes, con unas posibilidades de contaminación menores.
Ese mundo que vivimos bastante acelerado y que pues hace unos años pues ni nos lo hubiéramos, hace unas décadas ni estaría en nuestra cabeza, pues es una realidad ya. Problema que tenemos en España, que mientras otros países invierten mucho más en investigación más desarrollo, más innovación, mientras otros países invierten mucho más parte de su Producto Interior Bruto en educación, en España no llegamos a la media de los países europeos en esa inversión. Mientras esas industrias están muy desarrolladas en países como Japón, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, en nuestro caso eso no ocurre así. Y como no tenemos toda esa maquinaria, todas esas industrias, tenemos que ir a comprarlas a otros países, con lo que supone de coste para nuestros países. Que encima, pues si faltaba poco, si éramos pocos, parió la burra, y perdonadme la expresión. Nosotros formamos aquí a unos jóvenes, además uno de las generaciones sin duda, o por no decirlo ahí, por así decirlo, la generación más formada de la historia de España, y luego invirtiendo en becas, invirtiendo en su educación, nos encontramos con que esas cabezas pensantes se van a otros países donde les ofrecen becas, donde les ofrecen posibilidades laborales mucho mejores que las que tenemos aquí. Es esa idea de esa fuga de cerebro de la que os hablaba antes. Si bien es verdad que en los últimos años, pues desde algunas empresas, pues sí se intenta traer esa fuga de cerebro, que no se vayan esas cabezas pensantes, esos cerebritos, si lo podemos llamarlo así, y se ha pasado de esas industrias tradicionales que estarían localizadas en polígonos industriales, como los que podemos tener en muchas zonas que rodean a las ciudades, pero que cada vez van perdiendo fuerza, y básicamente lo que se busca es centrarse en actividades que produzcan más valor añadido, que puedan permitir unos mayores beneficios, y que serían las que se localizan en lo que se llaman parques tecnológicos y científicos. Ejemplo, el Parque Tecnológico Pita, que tenemos ahí cerca del Alquián, a la llegada de hacia Almería. Si venimos por la carretera que vendría del Mediterráneo, desde la zona de Murcia. Por lo tanto, ha cambiado esa idea de industria tradicional, contaminante, dedicada a que necesitaba mucha mano de obra, a una industria más moderna, menos contaminante, que necesita una menor mano de obra, y lo que sí necesita es mayor avance tecnológico, estar en continua innovación, porque básicamente el que se queda en la silla y no innova, no se moderniza, podemos decir que el que se queda quieto es el que pierde, en una sociedad tan acelerada como la que vivimos actualmente. Y nada más tenéis que ver lo que está pasando estos últimos días, la rapidez con la que evoluciona todo. Ahora, prácticamente a cada minuto, por no decir a cada segundo, las cosas van alterándose. Por lo tanto, de este segundo punto, de los principales sectores industriales en la actualidad, en el caso de España, a modo de resumen, nos quedaríamos con la idea de que había una clasificación tradicional en industrias básicas o pesadas, industrias de bienes de equipo o de equipamiento, e industrias de bienes de consumo o de bienes de uso y consumo, las también llamadas industrias ligeras. Pero frente a esa clasificación tradicional, hablamos de una clasificación más actualizada, con 3 tipos de industrias: tradicionales, contemporáneas y tecnológicas de vanguardia, o industrias punta. Hemos hablado de los tipos más importantes en las tradicionales: siderurgia, naval y textil, la situación de crisis que sufren desde los años 70 y la reconversión sobre todo en los años 80, muy importante esa idea ese concepto de reconversión industrial en este tema. Luego esos sectores industriales que fueron muy importantes a partir de los años 60 con el desarrollismo y que incluso muchos de ellos mantienen cierta importancia, y sobre todo las deficiencias que presenta nuestro país en los sectores de industria punta, y que precisamente es a esos en los que debemos apuntar para poder convertirnos en un país que no dependa solo del sector terciario y que no dependa solo de ser un país de camareras, camareros, de servicios, basado en el turismo, porque ya sabemos lo que pasa cuando falla el turismo, y esa es una de las situaciones que precisamente vamos a vivir en los próximos días. Fijaros con toda esta realidad del teletrabajo. No sé lo que estáis viendo estos últimos días, pero uno de los problemas que estamos teniendo es que la adaptación a trabajar de la noche al día, de trabajar presencialmente a trabajar online o telemáticamente, está suponiendo problemas. Pues seguramente todo esto no pasaría si lleváramos ya un proceso de adaptación. Vamos a aprovechar esta crisis, ¿vale? Que ante las grandes crisis salen las grandes ideas, y vamos a intentar aprovechar esta crisis no como una crisis, sino como una verdadera oportunidad. Chicos, ahí os invito, aunque parezco aquí un coach, pero en serio vamos a seguir trabajando, y
Para el próximo día ya solo nos quedará el último punto de este tema, que es ver las principales zonas industriales de España o la distribución